Bjerkeli. Hilde Molernack se despertó en la buhardilla de la vieja villa en las afueras de la pequeña ciudad de Lillesand. Solo eran las 6, y sin embargo, era totalmente de día. Una ancha franja de sol matutino cubría ya casi toda la pared. Salió de la cama y se acercó a la ventana tras haber arrancado una hoja del calendario que había sobre el escritorio. Jueves 14 de junio de 1990. Hizo una bolita con la hoja y la tiró a la papelera. Viernes 15 de junio de 1990. Ponía ya muy claramente en el calendario. Ya en enero había escrito 15 años en esta hoja. Le pareció especialmente significativo cumplir 15 años el día 15. Eso no volvería a sucederle nunca. 15 años. ¿No sería ese el primer día de su vida adulta? No podía volverse a la cama como si nada. Además, era el último día de colegio antes de las vacaciones. Hoy solo tenía que ir a la iglesia a la 1. Y había algo más. Dentro de una semana volvería papá del Líbano. Había prometido estar en casa para San Juan. Hilde se colocó junto a la ventana. Miró el jardín y el muelle, y la pequeña caseta donde se guardaba la barca. Aún no había sacado la barca de motor, pero el viejo bote estaba amarrado en el muelle. Tenía que acordarse de achicar el agua después de la fuerte lluvia de anoche. Mirando la pequeña bahía, se acordó de pronto de una vez, cuando tenía 6 o 7 años. Se metió en el bote y se fue remando sola hacia el mar. Luego se cayó al agua, y a duras penas pudo llegar a la playa. Calada hasta los huesos subió por los matorrales. Cuando por fin estuvo en el jardín, delante de la casa, su madre llegó corriendo. El bote y los 2 remos se habían quedado flotando en el agua. Todavía soñaba de vez en cuando, con el bote flotando allá afuera solo. Había sido una experiencia humillante. Fijardín no era especialmente frondoso, ni estaba especialmente bien cuidado, pero era grande y era de Hilde. Un manzano doblado por el viento y unos pocos frambuesos que casi no tenían frutos habían sobrevivido a duras penas a los fuertes temporales de invierno. Entre matorrales y piedras estaba el viejo balancín en el pequeño trozo de césped. Tenía un aspecto un poco triste, tan solo, en la fuerte luz de la mañana. Parecía aún más triste porque habían recogido los cojines. Habría sido mamá anoche, para ponerlos a salvo de la tormenta. Todo el jardín estaba rodeado de abedules. Así quedaba al menos protegido de los fuertes golpes de viento. Estos abedules fueron los que dieron nombre de Bjerkeli a la finca. Hacía más de 100 años. El bisabuelo de Hilde había construido la casa justo antes de cambio de siglo. Fue capitán en uno de los últimos grandes veleros. Todavía hoy hay mucha gente que conocía la casa como Villa del Capitán. Esa mañana en el jardín había huellas de la fortísima lluvia de la noche anterior. Hilde se había despertado varias veces por los truenos. Ahora no se veía ni una sola nube. Todo parecía muy fresco tras esos chaparrones de verano. Las últimas semanas habían sido secas y calurosas. Los abedules tenían ya un tono feo amarillo en la capa exterior de las hojas. Ahora era como si el mundo estuviera recién lavado. Hilde tenía además la sensación de que toda su infancia había desaparecido con la tormenta de anoche. Claro que duele cuando brota. Era una poetisa sueca la que había dicho algo así, o quizá finlandesa. Hilde se puso delante del espejo de latón que colgaba encima de la vieja cómoda que perteneció a su abuela. ¿Era guapa? Al menos no era muy fea. No era ni guapa ni fea. Tenía el pelo rubio y largo. A Hilde le hubiera gustado tener el pelo un poco más rubio o un poco más oscuro. Así, ni lo uno ni lo otro, resultaba un poco soso. En la parte positiva anotó sus rizos. Muchas de sus amigas se rizaban el pelo, pero los rizos de Hilde eran naturales. Anotó también en la parte positiva los ojos verdes. Muy verdes, por cierto. Son verdaderamente verdes. Solían decir sus tíos y tías mirándola fijamente. Hilde se preguntó si esa imagen que estaba estudiando era la del reflejo de una chica o de una mujer joven. Llegó a la conclusión que no era ni lo uno ni lo otro. Su cuerpo tenía algo de mujer, pero su cara parecía una manzana sin madurar.
Este viejo espejo tenía algo que Hilde siempre le hacía pensar en su padre. Antes había estado colgado abajo del estudio. El estudio era la biblioteca, lugar de retiro y cuarto de poeta de su padre, situado encima de la caseta de la barca. Albert, como le llamaba Hilde cuando él estaba en casa, siempre había soñado con escribir algo grande. Una vez había intentado escribir una novela, pero todo quedó en el intento. De vez en cuando publicaba algún poema o esbozo sobre la costa en el periódico local. A Hilde le enorgullecía casi tanto como a él ver el nombre de su padre impreso, Albert Nag. Al menos en Lillesand era un nombre que tenía cierta resonancia. También el bisabuelo se había llamado Albert. Volvió a pensar en el espejo. Hace muchos años, su padre había bromeado sobre que era posible guiñarse un ojo a sí mismo en el espejo, pero que no se podía uno guiñar a sí mismo los dos ojos a la vez. La única excepción era este espejo de latón, porque era un viejo espejo mágico que la bisabuela le había comprado a una gitana poco después de casarse. Hilde lo había intentado muchas veces, pero era tan difícil guiñarse los dos ojos a la vez como intentar alejarse de tu propia sombra. Al final le habían regalado a ella el viejo tesoro heredado. Durante toda su infancia, había vuelto de vez en cuando a intentar lo imposible. No era de extrañar que hoy estuviera un poco pensativa. Tampoco era de extrañar que hoy se sintiera un poco egocéntrica. 15 años. Hasta ese momento, no había mirado la mesita de noche. Había un gran paquete, envuelto en un precioso papel azul celeste y con cinta roja de seda. Tenía que ser un regalo de cumpleaños. ¿Sería el regalo? ¿Podría ser el regalo de papá? ¿Ese que había estado envuelto en tanto misterio? Papá había hecho un montón de extrañas insinuaciones en las postales, pero se había impuesto a sí mismo una severa censura. El regalo era algo que crecía y crecía. Había dicho en una postal. Luego había insinuado algo sobre una chica a la que pronto conocería, y a la que había mandado copia de todas las postales. Hilde había intentado preguntárselo a su madre, pero ella tampoco tenía ni idea. Lo más raro de todo fue en un comentario acerca del regalo sobre que tal vez pudiera compartirse con otras personas. Por algo trabaja en las Naciones Unidas. Una de las ideas fijas, tenía muchas, era que las Naciones Unidas deberían tener una especie de responsabilidad de gobierno sobre todo el mundo. Ojalá las Naciones Unidas logren algún día unir a la humanidad. Había escrito en una de las postales. ¿Podría abrir el paquete antes de que mamá subiera con panecillos y bebida? ¿El regalo y las banderillas? Suponía que sí, pues si no, no lo habrían dejado en su mesita. Hilde cruzó el cuarto de puntillas y cogió el paquete de la mesilla. Pesaba un montón. Encontró una tarjetita. A Hilde, en su 15º cumpleaños. De papá. Se sentó en la cama y comenzó a quitar cuidadosamente la cinta roja. Luego quitó el papel. Era una carpeta grande de anillas. ¿Ese era el regalo? ¿Ese era el regalo del que tanto se había hablado? ¿Ese era el regalo que había crecido y crecido y que además podía compartirse con otros? Una rápida ojeada reveló que la carpeta estaba llena de hojas escritas a máquina. Hilde conocía el tipo de letra de la máquina de escribir que papá se había llevado al Líbano. Le había escrito un libro entero. En la primera hoja ponía con letras mayúsculas escritas a mano: El mundo de Sofía. Un poco más abajo en la página ponía escrito a máquina: Lo que es el sol para la tierra negra, la verdadera ilustración lo es para el amigo de la tierra. Hilde pasó la hoja. En la parte superior de la página comenzaba el primer capítulo, cuyo título era El jardín del Edén. Se acomodó en la cama, apoyó la carpeta contra las rodillas y comenzó a leer. Sofía Mudsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorún. Habían hablado de robots. Jorún opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador.
Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Hilde continuó leyendo y pronto se olvidó de todo. Se olvidó incluso de que era su cumpleaños. No obstante, de vez en cuando un pensamiento lograba meterse entre líneas de lo que estaba leyendo. Papá había escrito una novela. Por fin se había puesto a escribir su gran novela. La había acabado en el Líbano. Se había quejado muchas veces de que el tiempo se hace muy largo en aquellas latitudes. También el padre de Sofía estaba viajando. ¿Sería ella la chica que Hilde conocería? Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. ¿De dónde viene el mundo? Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. ¿Pero era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? Hilde seguía leyendo, confundida. Daba saltos en la cama cuando leía que Sofía Mudsen recibía postales del Líbano. Hilde Molernack. Correspondencia Sofía Mudsen. Camino del Trébol 3. Querida Hilde, te felicito de corazón en tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que puedas crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. ¡Ese granuja! Hilde siempre había pensado que papá era un tunante, pero ahora se había superado a sí mismo. En lugar de adjuntar esa postal al paquete, la había incorporado al mismo libro regalo. Pero la pobre Sofía estaba totalmente confusa. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así y ante todo, cómo encontraría a Hilde? Exactamente, ¿cómo iba a hacerlo? Hilde dio la vuelta a la página y comenzó a leer el segundo capítulo. Se titulaba El sombrero de copa. Luego venía una larga carta que la misteriosa persona había escrito a Sofía. Hilde contuvo el aliento. Interesarse por el por qué vivimos no es por lo tanto un interés tan fortuito o tan casual como por ejemplo coleccionar sellos. Quien se interesa en cuestiones de este tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí. Sofía se sentía agotada. Así se sentía también Hilde. Papá no solo le había escrito un libro para su 10º cumpleaños, sino que también había escrito un libro extraño y misterioso. Un breve resumen. ¿Se puede sacar un conejo blanco de un sombrero de copa vacío? Dado que se trata de un conejo muy grande, este truco dura muchos miles de millones de años. En el extremo de los finos pelillos de su piel nacen todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de asombrarse por el imposible arte de la magia. Pero conforme se van haciendo mayores, se adentran cada vez más en la piel del conejo. Y ahí se quedan. No solo era Sofía la que tenía la sensación de encontrarse en un lugar muy dentro de la piel del conejo. Hoy Hilde cumplía 15 años. También tuvo la sensación de que había llegado la hora de decidir por qué camino seguiría gateando hacia arriba. Leyó acerca de todos los filósofos de la naturaleza. Hilde sabía que su padre se interesaba por la filosofía. Había escrito en un periódico que la filosofía debería ser una asignatura más en la escuela. ¿Por qué se debe incluir la asignatura de filosofía en el nuevo plan de estudios? Se titulaba su artículo. Papá también había sacado el tema en una reunión de padres de la clase de Hilde. A ella le había dado mucha vergüenza. Miró el reloj. Eran las 7:30. Afortunadamente su madre tardaría otra hora en subir con la bandeja de cumpleaños. En ese momento no había nada que le interesara más que Sofía y todas aquellas preguntas filosóficas. Leyó el capítulo que se titulaba Demócrito. Primero se planteaba a Sofía una pregunta para que la meditara. ¿Por qué las piezas de Lego son el juguete más genial del mundo? Luego encontró un sobre amarillo grande en el buzón. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios de la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran,
Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas, Demócrito las llamó átomos. Hilde se indignó al leer cómo Sofía encontró su pañuelo rojo de seda debajo de la cama, con que ese era el camino que había tomado su pañuelo. Pero, ¿cómo puede desaparecer un pañuelo simplemente para entrar en un cuento? Tenía que estar también en otro sitio. El capítulo de Sócrates comenzó cuando Sofía leyó unas líneas sobre el batallón noruego de las Naciones Unidas en el Líbano. Típico de su padre, le obsesionaba mucho que los noruegos no mostraran más interés por la labor de la paz llevada a cabo por los cascos azules de las Naciones Unidas. Si a nadie más le interesaba, por lo menos debía interesarle a Sofía. De esta manera, papá se inventa una especie de atención por parte de los medios de comunicación. No pudo evitar una sonrisita al leer una postdata en la carta del profesor de filosofía a Sofía. Si encontraras un pañuelo rojo de seda, ruego que lo guardes bien. De vez en cuando objetos de este tipo se cambian por error en los colegios y lugares así. Y esta es una escuela de filosofía. Hilde oyó ruidos en la escalera. Seguramente era su madre que venía con la bandeja de cumpleaños. Antes de que la llamara a la puerta, Hilde tuvo tiempo de leer que Sofía había encontrado en el lugar secreto del jardín la cinta de video de Atenas. Mamá empezó a cantar ya en la escalera. ¡Adelante!, dijo Hilde mientras leía que el profesor de filosofía había empezado a hablar a Hilde directamente desde la Acrópolis. Era casi idéntico al padre de Hilde, con la barba negra muy aseada y la boina azul. ¡Felicidades, Hilde! Pero, Hilde, ¿qué te pasa? Ponlo ahí si quieres. ¿No vas a...? ¿No ves que estoy ocupada? Pensar que ya tienes 15 años. ¿Has estado en Atenas, mamá? No, ¿por qué? Es curioso que los viejos templos aún estén allí. Tienen 2500 años. El más grande se llama Morada de la Virgen. ¿Has abierto el regalo de papá? ¿Qué regalo? Por favor, Hilde, levanta la vista de una vez. Estás como enloquecida. Hilde dejó caer la carpeta sobre sus rodillas. Su madre se inclinó sobre la cama. En la bandeja traía una vela encendida, panecillos con mantequilla y una Fanta. También había un paquetito en la bandeja. Mil gracias, mamá, eres un encanto, pero, ¿sabes? No tengo mucho tiempo. Pero si no tienes que estar en la iglesia hasta la 1. Por fin Hilde se dio cuenta de verdad dónde estaba, y por fin la madre puso la bandeja en la mesita. Perdóname, mamá. Estaba completamente absorta en esto. Señaló la carpeta y prosiguió. Es de papá. ¿Qué es lo que ha escrito? Yo estaba tan ilusionada como tú, y no he podido sacarle a tu padre una palabra sensata en meses. Por alguna razón, Hilde se sintió de pronto un poco tímida. Ah, es solo un cuento. ¿Un cuento? Sí, un cuento. Y luego un libro de filosofía. Bueno, algo así. ¿No vas a abrir mi paquete? Hilde no podía establecer diferencias entre sus padres, de modo que también desenvolvió el paquete de la madre. Era una pulsera de oro. ¡Qué preciosidad! ¡Muchas gracias! Hilde se levantó y abrazó a su madre. Se quedaron un rato sentadas charlando. Ya puedes marcharte. En este momento está en lo alto de la Acrópolis, ¿sabes? Dijo de pronto Hilde. ¿Quién? Ni idea. Sofía tampoco lo sabe. Eso es precisamente lo interesante. Bueno, tengo que ir a la oficina. Come un poco, hija. Tu vestido está colgado abajo. La madre por fin desapareció por la escalera. Lo mismo ocurrió con el profesor de filosofía. Se colocó enfrente del monte del Areópago, y un poco más tarde apareció en la vieja plaza de Atenas.
Hilde se sobresaltó cuando los viejos edificios se levantaron de repente de las ruinas. Una de las ideas fijas de su padre era que todos los países de las Naciones Unidas deberían unirse para construir una copia exacta de la antigua Plaza de Atenas, donde se pudiera trabajar en cuestiones filosóficas y además en actividades de desarme. Un gigantesco proyecto de este tipo uniría a la humanidad, pensaba él. Ya sabemos construir plataformas petrolíferas y naves espaciales. Sobre las alas del amor velará el alma a casa, al mundo de las ideas, donde será librada de la cárcel del cuerpo. Sofía se había metido en el seto siguiendo a Hermes, pero él de pronto desapareció. Después de haber leído sobre Platón, ella se adentró más en el bosque y llegó a una cabaña junto a un pequeño lago. Ahí había colgada una pintura de Biekerli. Por la descripción resultaba evidente que tenía que ser el Biekerli de Hilde. También allí había un retrato de un señor llamado Barclay. ¿No resultaba curioso? Hilde dejó la voluminosa carpeta sobre la cama, se acercó a la librería y miró en una enciclopedia lo que le habían regalado en su 14º cumpleaños. Barclay, George, filósofo inglés, obispo de la ciudad de Cloyne. Niega la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre. Nuestras sensaciones están producidas por Dios. Es también famoso por su crítica a las ideas generales abstractas. Obra principal, Tratado concerniente a los principios del conocimiento humano. Pues sí, era curioso. Hilde se quedó unos instantes de pie, pensando, antes de volver a la cama y a la carpeta. De alguna manera, era su padre el que había colgado los dos cuadros. ¿Podía haber otra conexión aparte del parecido de nombres? Entonces Barclay era un filósofo que negaba la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre. ¿Qué cosas tan raras se pueden afirmar? Pero no resultaba siempre tan fácil refutar aquellas afirmaciones. Sin embargo, la descripción encajaba muy bien en el mundo de Sofía, pues sus sensaciones habían sido provocadas por el padre de Hilde. Se enteraría mejor cuando leyera más. Hilde se rió cuando leyó que Sofía vio el reflejo de una chica que le guiñaba los dos ojos. Parecía como si la muchacha del espejo guiñara los ojos a Sofía. Era como si quisiera decir, «Te veo, Sofía. Estoy aquí, al otro lado». Encontró su monedero verde, con el dinero y todo. ¿Cómo había ido a parar ahí? Tonterías. Durante un instante Hilde había pensado que Sofía realmente lo había encontrado. Pero también intentó identificarse con Sofía para sentir cómo había sido todo aquello para ella. Para ella, todo era muy misterioso y muy enigmático. Por primera vez Hilde sintió un verdadero deseo de encontrarse cara a cara con Sofía. Tenía ganas de hablar con ella sobre la explicación de todo esto, pero Sofía tendría que salir de la cabaña antes de ser cogida en fragante. El bote estaría flotando en el agua, claro. Papá no podía dejar de recordar la vieja historia del bote. Hilde bebió un trago de Fanta y empezó un panecillo con ensalada de gambas mientras leía la carta sobre el hombre ordenado, Aristóteles, que había criticado la doctrina de Platón. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas. En ese sentido, opinaba Aristóteles, Platón duplicaba el número de las cosas. Hilde no sabía de hecho que fue Aristóteles quien había inventado ese juego del reino vegetal, reino animal y reino mineral. Aristóteles se propuso hacer una buena limpieza en el cuarto de la naturaleza. Intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos. Cuando se enteró de la visión que tenía Aristóteles de la mujer, se desilusionó y se indignó muchísimo. ¿Cómo podía ser un filósofo tan agudo y a la vez tan idiota? Sofía se había inspirado en Aristóteles para ordenar su propio cuarto, y ahí, junto a todos los demás trastos, encontró aquella media blanca que había desaparecido hace un mes del cajón de Hilde. Sofía metió todas las hojas que le había dado Alberto en una carpeta de anillas. Ya había más de 50. Hilde, por su parte, había llegado a la página 124, pero claro, ella tenía toda la historia sobre Sofía, además de todas las cartas del curso de Alberto Knox. El helenismo se titulaba el siguiente capítulo.
Lo primero que sucedió en este capítulo fue que Sofía encontró una postal con la foto de un jeep de las Naciones Unidas. Llevaba matasellos del Batallón de las Naciones Unidas del 15 de junio. De nuevo una postal para Hilde, pegada en el cuento en lugar de enviada por correo. Querida Hilde, supongo que piensas celebrar tu 15º cumpleaños. ¿O lo harás al día siguiente? Bueno, la duración del regalo no tiene ninguna importancia. De alguna manera durará toda la vida. Te vuelvo a felicitar. Ahora habrás entendido por qué envió las postales a Sofía. Estoy seguro de que ella te las enviará a ti. Postdata. Mamá me dijo que habías perdido tu cartera. Prometo pagar las 150 coronas que perdiste. En el colegio te darán otro carnet escolar, supongo, antes de que cierre por vacaciones. Mucho cariño de tu papá. No estaba mal, significaba que había ganado 150 coronas. A lo mejor papá había pensado que solo con un regalo casero era suficiente. Resultaba pues que también el 15 de junio era el cumpleaños de Sofía. Pero el calendario de Sofía solo había llegado hasta la primera quincena de mayo. Sería cuando su padre escribió precisamente este capítulo, y entonces habría fechado por adelantado la tarjeta de cumpleaños para Hilde. Y la pobre Sofía, corriendo al centro comercial para encontrarse con Jorún. ¿Quién era Hilde? ¿Cómo era posible que el padre de esa chica diera más o menos por sentado que Sofía conocería a Hilde? En todo caso, no parecía lógico que enviara las postales a Sofía, en lugar de enviarlas directamente a su hija. También Hilde se sentía elevada por encima de la habitación mientras leía acerca de Plotino. Dijo que hay algo de misterio divino en todo lo que existe. Lo vemos brillar en un girasol o en una amapola. Algo del inescrutable misterio cuando vemos a una mariposa levantar el vuelo desde una rama, o a un pez dorado que nada en su pecera. Pero donde más cerca de Dios podemos estar es en nuestra propia alma. Solo ahí podemos unirnos con el gran misterio de la vida. En muchos raros momentos podemos incluso llegar a sentir que nosotros mismos somos el misterio divino. Hasta ahora, esto era de lo más vertiginoso que había leído Hilde, y al mismo tiempo lo más sencillo. Todo es uno, y ese uno es un misterio divino del que todo el mundo forma parte. Esto no era en realidad algo de lo que hiciera falta creer. Es así, pensó Hilde, y cada uno puede interpretar la palabra divino como quiera. Pasó rápidamente al siguiente capítulo. Sofía y Jorún se iban de excursión con tienda de campaña la noche del 17 de mayo. Luego fueron a la cabaña del mayor. Hilde no había leído aún muchas páginas antes de levantarse y dar unos pasos por la habitación con la carpeta de anillas en brazos. En esa pequeña cabaña del bosque, su padre dejó que las dos amigas encontraran copias de todas las postales que él había enviado a Hilde durante la primera semana de mayo. Las copias eran auténticas. Cuando Hilde recibía esas postales de su padre, solía leerlas 2 o 3 veces. Reconoció cada palabra. Querida Hilde, estoy tan a punto de explotar, con todos mis secretos relacionados con tu cumpleaños, que varias veces al día tengo que frenar mi deseo de ir a llamarte por teléfono y contarte todo. Es algo que crece y crece, y ¿sabes qué? Cuando una cosa no hace más que crecer, resulta cada vez más difícil mantenerla escondida. Sofía recibió una nueva carta del curso de Alberto. Trataba de judíos y griegos y de las dos grandes civilizaciones. A Hilde le gustó esta amplia perspectiva de pájaro sobre la historia. Nunca habían aprendido algo parecido en el colegio. Ahí todo era detalles y más detalles. Al leer la carta tuvo la sensación de que su padre le acababa de dar una perspectiva totalmente nueva de Jesús y el cristianismo. Le gustó la cita de Goethe, que decía que el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. El siguiente capítulo empezaba con un trozo de cartulina pegada a la ventana de la cocina de Sofía. Era, evidentemente, una felicitación para Hilde. Querida Hilde, no sé si esta postal te llegará el día de tu cumpleaños. Espero que así sea, o que si no, al menos no hayan transcurrido demasiados días. Que transcurra una semana o 2 para Sofía no significa necesariamente que transcurra tanto tiempo para nosotros. Yo volveré a casa la víspera de San Juan.
Entonces nos sentaremos juntos en el balancín mirando al mar. Hilde, tenemos tantas cosas de qué hablar. Luego, Alberto llamó a Sofía. Era la primera vez que ella oía su voz. Suena como una especie de guerra. Lo llamaría más bien una lucha espiritual. Tendremos que llamar la atención de Hilde y conseguir que se ponga de nuestra parte, antes de que su padre vuelva a Lillesand. Así fue como Sofía se encontró con Alberto Knox, disfrazado de filósofo medieval en la vieja iglesia del siglo XII. La iglesia. Hilde miró el reloj. Eran la 1:15. Se había olvidado completamente de la hora. A lo mejor no importaba demasiado que no fuera a la iglesia el día de su cumpleaños, pero había algo de ese cumpleaños que le irritaba. Iba a perderse un montón de felicitaciones. Y de todos modos, tendría que escuchar sermones pronto. A Alberto no le costaba ningún trabajo hacer el papel de cura. Cuando hubo leído el capítulo en el que Sofía había aparecido ante Hildegarda, tuvo que acudir de nuevo a la enciclopedia, pero esta vez no encontró nada. Ni sobre la una, ni sobre la otra. Típico. Cuando se trataba de una mujer o de algo fémino, la enciclopedia era tan muda como un cráter en la luna. ¿Estaría censurada la enciclopedia por la Asociación de Protección a los Machos o qué? Hildegarda de Evingen había sido predicadora, escritora, médico botánica e investigadora de la naturaleza. Además, podía considerarse un símbolo de que a menudo las mujeres eran las más realistas, incluso las más científicas de la Edad Media. Pero ni una palabra en la enciclopedia. ¡Qué vergüenza! Hilde no había oído hablar nunca de ningún lado fémino o naturaleza materna de Dios. Se llamaba Sofía, pero no se merecía ni un poco de tinta de imprenta. Lo único que encontró en la enciclopedia fue algo sobre la iglesia de Sofía en Constantinopla. Se llamaba Hagia Sofía, lo cual quería decir la sagrada sabiduría. Esta sabiduría había dado nombre a una capital y a un sinfín de reinas, pero no ponía nada sobre ella en la enciclopedia. ¿No era eso censura? Era verdad que Sofía aparecía ante la mirada interior de Hilde. Tenía constantemente la sensación de imaginarse a la chica con el pelo negro. Cuando Sofía volvió a casa tras haber pasado casi toda la noche en la iglesia de María, se puso delante del espejo de latón que se había traído de la cabaña del bosque a casa. Vio los nítidos contornos de su propia cara pálida, enmarcada por el pelo negro, que no se adaptaba a otro peinado que el de la propia naturaleza, un peinado de pelo lacio. Pero debajo de ese rostro también aparecía, como un espectro, la imagen de otra muchacha. De pronto, la muchacha desconocida empezó a guiñarle energéticamente los dos ojos. Era como si quisiera dar a entender que de verdad estaba ahí dentro, al otro lado. Solo duró unos segundos, luego desapareció. Hilde misma había estado delante del espejo exactamente de la misma manera, buscando la imagen de otra persona. Pero ¿cómo podía saberlo papá? ¿Y no había estado buscando una mujer de pelo negro? Pues la bisabuela había comprado el espejo a una gitana. Hilde notó que le temblaban las manos, con las que tenía agarrada la carpeta de anillas. Se le ocurrió la idea de que Sofía existía de verdad ahí dentro, al otro lado. Ahora Sofía soñó con Hilde y Biekerli. Hilde no la podía ni ver ni oír. Pero entonces Sofía encontró la cruz de oro de Hilde en el borde del muelle, y la misma cruz con las iniciales de Hilde y todo. Apareció en la cama de Sofía cuando se despertó después del sueño. Hilde tuvo que pararse a pensar, ¿no había perdido también la cruz de oro? Se fue a la cómoda y buscó el joyero. La cruz de oro que le había regalado su abuela para el bautizo había desaparecido. Entonces también había perdido la cruz. Vaya, pero ¿cómo podía saberlo su padre si ni siquiera ella misma lo sabía? Y aún había algo más. Al parecer, Sofía había soñado que el padre de Hilde volvía del Líbano. Pero todavía faltaba una semana. ¿Sería el sueño de Sofía una profecía? Querría decir su padre que cuando él volviera,
¿También Sofía de alguna manera estaría ahí? Había escrito algo sobre que Hilde iba a tener una nueva amiga, en una visión inmensamente clara, pero también tremendamente breve. Hilde se sintió convencida de que Sofía era algo más que papel y tinta de imprenta. Existía.